Buenos días, chicos. Esta es una clase para todos los cuartos que están con la profesora Justosi y los 4/5 de la mañana. Eh, Porque me parece muy necesario, ya desde el año pasado lo hago, eh, dar esta clase sobre cambio climático, efecto invernadero, para que no la olviden nunca, porque de la conciencia que nosotros tomemos y de las actitudes que nosotros tomemos, también depende el futuro del planeta. Hoy lo doy esta clase en el Día de la Tierra, que es el 22 de abril, y que poco a poco está sanando. Vamos a empezar de esta manera. Disculpen si se mueve un poco el video, pero estoy yo sola para esto. Eh, Vamos a imaginar a la atmósfera como esa capa que rodea a la Tierra, esa capa gaseosa que rodea a la Tierra. Bueno, la primer capa de la atmósfera, desde la superficie terrestre hasta una altura aproximada de 10 a 12 kilómetros hacia el espacio, se llama troposfera. En ella vamos a encontrar todos los fenómenos meteorológicos, el viento, la lluvia o todo el tipo de precipitaciones, la nieve, el rocío, todo ese tipo de precipitaciones. Bien, en, en la capa que está por encima de la troposfera se encuentra la estratosfera. En la estratosfera no existen este tipo de fenómenos meteorológicos, porque las capas de la atmósfera se dan en estratos, en capas justamente. Bien, por eso los aviones vuelan en la estratosfera. Y lo más peligroso es el ascenso y el descenso, porque tienen que atravesar los 10 kilómetros de la troposfera. Bien, después tenemos que saber que hay una diferencia entre tiempo meteorológico y clima. El tiempo meteorológico son todas las condiciones de humedad, de temperatura, de presión atmosférica, de precipitaciones en un momento dado, en un lugar determinado. En cambio, el clima pasa a ser el estudio de todos los tiempos meteorológicos que se dan en una región o en un lugar determinado a través del estudio durante 30 años, aproximadamente. Y ese clima puede cambiar, pero no cambia tan rápido. El tiempo meteorológico vos lo podés pronosticar hasta 7 a 10 días como mucho, si tenés un buen equipo, cosa que en general lo tienen los países desarrollados. Lo podés hacer a través del satélite, de los satélites que están en la atmósfera. Bien, otra cosa importante es que sepan ustedes, por ejemplo, que la temperatura que nosotros, las temperaturas que nosotros recibimos del sol, el calor que nosotros recibimos del sol, va a cambiar con la altura.
Por ejemplo, si nosotros recibimos la irradiación solar en una zona de fábricas, porque voy directamente al tema, en una zona de fábricas o en una zona urbana, la Tierra absorbe ese calor. Los edificios, que son de cemento, cuanto menos espacio verde, más se absorbe el calor. Y como si fuera una estufa, porque la Tierra actúa de esa manera, devuelve a la atmósfera parte del calor que irradia desde la Tierra. Por ejemplo, estamos en verano, me despierto con 20 grados. Durante el día llega a 32, 33. Y si ustedes toman el ejercicio y observan, van a ver que en una ciudad o en una zona urbana o en una zona fabril, cuando llega la noche, esa temperatura bajó a 28, 27 grados, pero en la zona rural, donde no hay edificios, también la Tierra irradia ese calor que recibió del sol y puede bajar la temperatura a 20 grados, por ejemplo. Y nos tenemos que poner un saquito de noche en el campo. Vayan observando y vayan imaginando todas estas situaciones. Pero la cosa es así. Hay un efecto que se llama efecto invernadero que lo produce el hombre. Cuanto menos árboles, menos plantas, menos vegetales existen. Vamos a tomar ahora la ciudad y las zonas fabriles. En estas zonas, más efecto invernadero tenemos. ¿Por qué? Porque las plantas, a través de la fotosíntesis, nos emiten oxígeno y absorben el dióxido de carbono que emiten las fábricas y las ciudades. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué en las ciudades y en las fábricas? Bueno, porque existen los gases de invernadero, que son fundamentalmente el dióxido de carbono y el metano. El uso de los combustibles fósiles, o sea, del petróleo y del carbón, que empezó a utilizarse en la segunda revolución industrial, por eso lo traigo a colación, el uso masivo de esos combustibles genera la existencia de dióxido de carbono, metano y otros gases de invernadero en la atmósfera. Entonces, ¿qué sucede? La Tierra recibe calor del Sol. Durante el día se transforma en una estufa que emite calor y manda ese calor hacia altas capas de la atmósfera, lo que llevaría a un enfriamiento de la Tierra, como les dije que pasaba en el campo, por ejemplo, en una zona rural. Pero si ese calor se encuentra y choca en el límite de la troposfera, recuerden, 10 kilómetros más o menos, con el dióxido de carbono que está arriba y que emiten las fábricas y los automotores de las ciudades y las estufas, etc.,
pasa que el dióxido de carbono tiene la cualidad de retener el calor que emitió la Tierra y devolverlo a la misma en horas de la noche. Por eso a nosotros nos pasa cuando vamos al colegio que por ahí a las 6:30, vamos a suponer, en invierno hacen 8 grados. Y por ahí a las 9 de la mañana tendremos más frío que a las 6:30 o a las 7. Claro, porque la Tierra tarda más tiempo en soltar ese calor que le devolvió la presencia del dióxido de carbono y formó alrededor de las ciudades, alrededor de las fábricas, un efecto invernadero. Recuerden que el invernadero es un lugar especial, un lugar cerrado, con una temperatura y humedad especial para poder hacer crecer a determinadas plantas, por ejemplo, orquídeas que son de un clima subtropical y tropical en un clima templado. Por eso lo llamamos efecto invernadero, porque los que vivimos en las zonas urbanas o en las zonas fabriles también estamos en esa cápsula. Bueno, una buena noticia es que en estos días, desgraciadamente, porque se tuvo que dejar de trabajar en casi todo el mundo que tiene coronavirus, vi una foto que en cierta forma me emocionó. Vi una foto desde la India, desde la capital de la India, Nueva Delhi. Se podía ver el Himalaya hacia el norte, la cordillera del Himalaya, porque mientras hay fábricas y mientras hay movimiento en las calles, piensen que la India tiene 1.200 millones de habitantes. No se puede ver el Himalaya, pero como ahora ha disminuido mucho la actividad industrial, entonces se puede ver. Bien, por ahora los dejo acá. Esto lo vamos a retomar en algún momento, tanto para cuarto como para quinto, pero con dos aspectos distintos. En cuarto tomándolo para todo el mundo y en quinto año especialmente para la Argentina. Recuerden que espero la explicación, las dudas de la clase o del video para el 27 de abril, ¿sí? Y cualquier duda que tengan, por favor, me la expresan. Bien, chicos, recuerden el lavado de manos, importante en casa. Recuerden mantener una disciplina en cuanto a los horarios en la medida que se pueda, porque a veces con una familia hay que ceder, ¿no es cierto? Ceder el lugar con la computadora. Yo todo eso lo entiendo. Pero lo que no entiendo es que en una semana no me manden el mail, chicos. Entonces, espero el trabajo de ustedes, porque a mí me alimenta para poder seguir, ¿sí? Bien, les mando un beso grande, un abrazo y sigamos luchando, resistiendo en casa. Todo va a pasar y ya nos vamos a encontrar en el aula.